Cuando digáis, ¿estamos? Bueno. Vamos a ver. Buenos días, ¿me escucháis bien? Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí un 26 de diciembre. En primer lugar, felices fiestas. Y quería, antes de empezar, hacer una mención especial a todos los servicios de urgencias y emergencias que trabajan en esta comunidad autónoma y en los centros de 24 horas, que sin ellos o con ellos son los que nos están cuidando a todos los extremeños y extremeñas. Entre ellos, quiero hacer una mención especial por ser un organismo de la consejería a la que representamos, al Centro de Urgencias y Emergencias del 112. Me acompañan a mi derecha el director general de Medio Ambiente y a mi izquierda el secretario general de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, porque venimos a contar a los extremeños y extremeñas, a los ciudadanos y ciudadanas de Extremadura, que este Gobierno, el Gobierno de Guillermo Fernández Vara, tiene una preocupación especial por el servicio de prevención y extinción de incendios, es decir, por el Plan Infoex. Por eso el Consejo de Gobierno del 19 de diciembre, del martes pasado, autorizó a las consejerías de Administración Pública y de Medio Ambiente para la negociación del desarrollo de las bases del Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Plan Infoex, de esas bases tuvo conocimiento el Consejo de Gobierno el 19 de diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que llevamos trabajando desde el año 2015, cuando entramos en el Consejo de Gobierno, porque nos tendremos que retrotraer al 28 de abril del año 2011, cuando por primera vez la Comisión Paritaria del Quinto Convenio Colectivo de la Junta de Extremadura pone encima de la mesa que hay que mejorar las condiciones laborales de los profesionales y las profesionales del Plan Infoex. Pasamos años en blanco hasta el 11 de septiembre de 2014, cuando el Grupo Parlamentario Socialista presenta una propuesta de impulso a la Junta de Extremadura para que retome esa negociación. Y el Gobierno del Partido Popular del señor Monago, el 21 de mayo de 2015, es decir, 3 días antes de las elecciones, hace un acuerdo de la comisión negociadora en la que se habla de la creación de la categoría de bombero forestal, sin memoria económica, sin memoria justificativa, sin ningún papel. Es decir, parecía que aquello era a coste cero. Desde entonces este Gobierno ha hecho cosas, creemos, importantes en la mejora de la profesionalización de los compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras del Plan Infoex. En el año 2016 hicimos la jornada del 2-2 y eso significó contratar a 126 trabajadores de refuerzo con un coste de 1 millón de euros. Se cambió la clave de ocupación en la seguridad social en lo que tenía que ver con los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Y eso tuvo un coste de 308.000 euros. En el año 2017 hemos contratado a 147 trabajadores de refuerzo, además con el plazo máximo de duración 6 meses, puesto que prolongamos la campaña, como bien sabéis, de riesgo alto a riesgo medio. Y en mayo hubo una reestructuración en las zonas de coordinación del Plan Infoex, dando cuenta o conocimiento del acuerdo del 9 de mayo de 2017 con las centrales sindicales. Lo que vamos a negociar, el desarrollo de las bases que vamos a negociar, supone la creación de la categoría profesional de bombero forestal conductor,
en el grupo 4 del convenio colectivo de la Junta de Extremadura y la categoría de bombero forestal coordinador de prevención de riesgos, de extinción de incendios en la categoría, en el grupo 2 del convenio colectivo. Estas bases que presentamos y que dimos conocimiento conjuntamente la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de Medio Ambiente están relacionadas con un modelo organizativo y con un modelo de ordenación de recursos humanos. Porque además de preparar y que la gente pueda tener su promoción profesional y pasar del grupo 5 al 4, ahora mismo todos los bomberos forestales, que no se llaman así, que se llaman peones especializados, están en el grupo 5 y pasarían al grupo 4. Asimismo, los jefes de retenes permanecerían en el grupo 4, pero tendrían un complemento específico por dirección de los equipos de trabajo y de la prevención y extinción de incendios. Y por otra parte, se está trabajando en la puesta en marcha de una subida en el complemento específico por la especial disponibilidad de todos los trabajadores y trabajadoras del Plan Infoex. Esto quiere decir que tanto la subida del grupo 5 al grupo 4 beneficiaría a 615 puestos de trabajo o trabajadores. Los jefes de retenes afectaría a 122 trabajadores y la subida de ese complemento específico de especial disponibilidad afectaría a los 849 trabajadores y trabajadoras del Plan Infoex. Esto es el paso intermedio de una lucha continua de los representantes sindicales que están en la mesa negociadora de las bases del Plan Infoex, que son la Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras, CSI y CGTEX. Con estas cuatro organizaciones sindicales se constituyó en febrero de este año grupos de trabajo dentro de la propia Consejería para ir trabajando en todo este tema. Y nuestro compromiso fue finalizar el año comunicando al Consejo de Gobierno, llevando al Consejo de Gobierno estas bases para su posterior desarrollo. Con lo cual, el resumen por nuestra parte sería: el Gobierno de Guillermo Fernández da cumplimiento y va a dar cumplimiento en este año 2018 a las demandas de los trabajadores y trabajadoras del Plan Infoex con la creación de la categoría profesional de bombero forestal. Muchas gracias y estamos a vuestra disposición para aquellas preguntas que estiméis oportunas. Sí, consejera, buenos días. ¿En cuánto se pueden estimar todas estas medidas económicamente? Por dar una cifra global que no sé si se en torno a 2,5 millones de euros. Sí, hola, buenos días. Yo iba a preguntar por una cuestión recurrente en los últimos tiempos. Recientemente se prorrogaba a 10 días el plazo que tomaba el Ministerio de Agricultura para decidir sobre el tema del cava. ¿Hay alguna novedad al respecto? ¿Se sabe exactamente cuándo terminaría ese plazo que se ha concedido el Ministerio por aquello de los días hábiles? El plazo, en teoría, finaliza el día 2 de enero. No lo sabemos. No tenemos ninguna noticia más. Sí es verdad que la semana pasada, desde la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, más concretamente desde la Dirección General de la PAC, se envió una carta al Ministerio en base a la propuesta de impulso que se aprobó en la Asamblea de Extremadura por unanimidad,
En esa carta lo que le solicitamos al Ministerio es que antes de esa toma de decisión final pues convoque al menos a la Dirección General de la PAC para hablar con la Dirección General competente en este tema, que es la Dirección General de Mercados que lleva el señor Fernando Miranda. No, no hay más noticias, no hay nada. Muchas gracias.